En 3, 2, 1. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro episodio de Yapeo con Quintero, donde hablamos de cosas serias con Dios por delante. Hoy tenemos el placer de hablar con nuestro compañero Cristian Ortiz. ¿Cómo estás en el día de hoy, Cristian? Estoy increíble. Muy bien. Miren, el tema que vamos a hablar hoy es un tema súper importante porque sin ese tema la mayoría de nosotros no estuviésemos aquí. Y se trata de las bienes raíces. Todo lo que son las casas, las propiedades, todo edificio que el ciudadano común utiliza, de eso se trata. Y nuestro compañero Cristian aquí recién se ha certificado como vendedor de parte de la Junta de Corredores Empresarios de Bienes Raíces de Puerto Rico. ¿Es correcto? Correcto, tengo la licencia número 4242 de Puerto Rico, licencia de vendedor de bienes raíces. Muy bien. Y por lo tanto, él sabe muchas cosas sobre las bienes raíces, cuales vamos a estar preguntándole en el día de hoy. Empezando por, Cristian, ¿a qué edad tú recomiendas, ¿verdad?, que la gente comience a pensar en comprar propiedades? Es más, vamos a introducir a nuestro público primero sobre lo que son las bienes raíces. De lo que tú sabes, ¿puedes darnos una explicación básica de lo que son? Pues básicamente las bienes raíces son las cosas inmobiliarias, mala mía, que son básicamente propiedades, casas, apartamentos, locales de negocios, todo lo que se utiliza para comercio, para vivienda, todo eso son bienes raíces. Básicamente son cosas que no se mueven, por eso es que son inmobiliarios. Y pues nada, básicamente nosotros trabajamos en todas esas cosas, depende de compañía en compañía, pero bueno, en la compañía que yo trabajo, pues trabajan todas comerciales, apartamentos para renta, casas para renta, apartamentos para venta, fincas para venta, de todo. Ok. ¿Y nos puedes contar un poco más sobre tu compañía? Dijiste que trabajas para una compañía de bienes raíces. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su misión? Dijiste que bregan con cosas como, por ejemplo, apartamentos de alquiler y diferentes tipos de propiedades. Cuéntanos un poco más sobre eso. Pues básicamente... Sube el volumen un poco. Básicamente, pues mi compañía se llama Lorica Realty. Nosotros trabajamos de todo. Nuestra misión pues es básicamente encontrarle la casa ideal a todo el mundo o ayudar a facilitar la venta para todo el mundo. Pues nada, básicamente nosotros trabajamos de todo. Tenemos apartamentos ahora mismo en renta, también tenemos casas para venta, tenemos locales comerciales para renta y también tenemos terrenos para venta. Muy bien. Pues miren, como pueden ver ahí, Cristian nos explicó todo lo que son las bienes raíces y cómo su compañía brega con ellas. En resumidas cuentas, hablaste sobre lo que son las propiedades, los terrenos y cómo básicamente bregan con el adueñarse de ellos. Básicamente, de lo que yo entiendo, ¿verdad?, existe un vendedor quien se reúne con el ciudadano cualquiera y básicamente el ciudadano dice, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en ser dueño de esta propiedad, esta casa, este terreno, este apartamento, lo que sea. Y entonces el vendedor se reúne, que es lo que tú haces, ¿verdad? Se presenta la propiedad con todas sus cualidades. Entiendo que hay una serie de requisitos o checkmarks que tienes que sacar de una lista. Y después de eso, ¿verdad?, si sigue interesado, en el momento de que haga una venta, porque para eso es el vendedor, es venta, ese ingreso, un depósito por ejemplo, o ese dinero va al corredor quien se encarga de distribuir las pagas por todas las propiedades, ¿verdad? En forma de, ¿cómo se llama esto? Comisión. Pues básicamente lo que nosotros hacemos es que pues hay un dueño de la propiedad. Ese dueño nos contacta a nosotros, nos dice, vimos un anuncio de tu compañía, queremos que tú nos mercadees la propiedad. Y ahí nosotros cogemos, y firmamos un contrato exclusivo con esa persona por cuánto tiempo sea, normalmente es de 1 año, 6 meses. Y pues de ahí la ponemos en venta en todas nuestras plataformas que utilizamos. Utilizamos pues nuestro website, loricarealty.com. Utilizamos clasificados online, clasificados PR, Zillow, Facebook, y pues también Trulia, que se sube en el MLS, que es el Multiple Listing Service, que es en donde todos los corredores tienen acceso
para subir las propiedades. Y pues básicamente nosotros, pues el dueño se acerca a nosotros, firmamos el contrato exclusivo, la ponemos en el mercado, de ahí llegan clientes. Por ejemplo, si es una de venta, nos dice, queremos ver la casa. Ok, pues vamos, le enseñamos la casa. Después de que le enseñemos la casa, si le interesa, se tiene que opcionar primero. Y para eso se necesita un depósito de opción. Por ejemplo, ahora mismo, los otros días, se cerró, se opcionó una casa en la urbanización Sagrado Corazón. Y pues básicamente lo que se hace es que se da un pronto. Creo que eran $10,000 si no me equivoco. Y con eso ya esa persona pues separa la propiedad, básicamente. Ya nadie más puede firmar un contrato de opción. Y pues ya de ahí nosotros lo que hacemos es se lo presentamos al dueño, el dueño acepta. Después de que se acepta el dueño, se firma el contrato, se cierra, se lleva a cierre. Y pues ya ahí, esa casa era cash. Por ejemplo, para comprar una casa cash, pues tienes que enseñar en tu cuenta de banco que tienes el cash, que tienes el dinero. Obviamente no lo tienes que dar en cash literalmente, lo das por wire transfer normalmente. Y pues ya con eso pues ya compraste una propiedad. Y pues si es renta, se pide crédito, verificación de ingresos y de crédito y una identificación. Y obviamente también identificación para pues cuando es venta. Y pues si se financia, pues ya es más complicado porque ya se tiene que ver con un banco, se necesita el crédito, son muchas otras cosas. Pero pues si vas a comprar cash es más fácil obviamente porque nomás es tú y el dueño, porque no tienes que bregar con un banco así de por sí. Y pues renta tampoco tienes que bregar con ningún banco. Lo que hace es pues básicamente dar esos documentos, nosotros te entregamos la solicitud de renta y de ahí se le entrega al dueño. Si el dueño acepta todo eso, se firma el contrato y ya, se rentó la propiedad. Muchas gracias, Cristian. Esto es más o menos como para clarificar, por si acaso, pero la diferencia, tú dirías que la diferencia entre comprar y vender, comprar y alquilar es básicamente, vamos a decir que una propiedad cuesta $300,000. Si una persona quiere comprarle esa propiedad, tienen la opción de dar o un depósito upfront y pagar el resto después, o pagar full price toda la propiedad del saque, que serían los 300 más cualquier cargo, fee que se le sujeta a la carga. Pero la diferencia también está en alquiler, que muchas personas, por ejemplo, la persona común no tiene $300,000 para gastar así en una propiedad, al menos que estés hablando de un tipo que se ganó la loto. También se hace el alquiler, que también se da como que este depósito upfront para tener la propiedad y después poco a poco, en un periodo mensual o depende del arreglo que hagan la compañía y el dueño de la propiedad, van pagando poco a poco la propiedad. Es como un carro, por ponerlo así, pero en vez de usar el carro para moverte, es una casa o una propiedad, la usas para lo que te voy a usar. Bueno, más como un carro sería financiar una propiedad, porque renta, tú no estás rentando normalmente para ser dueño de la propiedad. Renta nada más estás pues para estar ahí. Por ejemplo, normalmente los contratos de renta son 1 año. Tú cuando rentas una propiedad, tú entregas el primer mes adelantado y una fianza. Esa fianza es para el dueño y el dueño tiene que guardar esa fianza, porque si se cumple el contrato completo con todos los términos, pues se devuelve la fianza. Si no, el dueño se tiene que quedar con la fianza. Así que renta básicamente sería pues lo que hacen la mayoría de los universitarios ahora mismo, que pues es rentar una propiedad, por ejemplo, por $1,200 al mes, incluyendo el luz, y tú das $1,200 al mes. Y ya, no vas a ser dueño de esa propiedad, nada. Ya pues compra, ya eso es que el dueño ponga la propiedad en venta. Por ejemplo, ahora mismo hay una casa que tiene un terreno en Carolina que vale $189,900. Creo que lo cambiaron el precio a eso, sí. Y pues esa casa que está $189,900, nosotros la tenemos en venta. Y esa casa se tiene que vender cash, obligado, ya que esa casa tiene 5.5 cuerdas de terreno
Y cuando las casas tienen terreno, pues básicamente cuando tienen más de 5 cuerdas de terreno no se pueden financiar por las leyes de financiamiento. Y pues, por ejemplo, ahí se le sometieron unas ofertas al dueño, pero el dueño declinó, así que esa casa sigue en el mercado. Ok. No sé hablar. Definitivamente interesante. Gracias por la clarificación. Sí, porque mucha gente puede confundir eso de financiar versus rentar. Porque cuando tú rentas, estás pagando periódicamente por usar la propiedad, pero no necesariamente ser dueño, como los contratos de hospedaje universitario que mencionaste. Mientras tanto, si tú financias un carro, típicamente es like 84 meses el periodo de contrato, cada mes vas pagando el carro hasta que al final tú saldas el carro, por ponerlo así, que ya tú pagaste los 35, 40 mil que costó el carro, lo financias en ese periodo y ya después lo saldas. Con una casa depende, porque si quieres financiar la casa es para al final ser dueño, o puedes rentar según el contrato, que es usarla pero no típicamente ser dueño de ella. Ok, pues muchas gracias por esa clarificación. ¿Qué tipo de cliente típicamente ves con más frecuencia dentro del mercado de bienes raíces? O sea, ¿quién es el tipo de persona que más está buscando comprar propiedad? O sea, puede ser un negociante en sus 20, 30 años, o típicamente son personas más allá en sus 50, 60 que hayan ya movido mucho dinero en su carrera. ¿Quién es el cliente común en tu ojo? Pues para venta normalmente sí ya son gente de mayor edad, bueno, no mayor edad, gente de más de 30, 40 años, porque normalmente pues alguien de 20 y pico años no va a tener el capital para comprar una propiedad. Que, ¿verdad? Tú pudieras comprar una propiedad a tus 20 y pico, porque si tú financias la propiedad, tú lo que tienes que dar son como $4,000 de pronto. Y pues puede ser que tengas que pagar un poquito más con los costos de cierre. Pero después el pago de la casa, dependiendo de cómo sea tu crédito y cuánto sea que lo financien, pues como te digo, me fui completamente. Toma tu tiempo. Aquí no tenemos prisa. El punto es que cuando la financias, pues tú puedes financiar una casa a tus 20 y pico años. Lo que sucede es que normalmente la gente de 20 y pico años no están buscando eso, están buscando más buscar cosas de lujo y comprar cosas que no le va a dejar chavo, pero más están buscando pues comprar cosas que no le van a dejar nada de ingresos al final del día. Lo que van a hacer son gastos. Por ejemplo, carros lujosos, pues sí, tú dices, diantre, tengo este carro, está bien lindo, pero después de eso los carros deprecian bien rápido. Normalmente los carros tienen una tabla de depreciación que no hace así, lo que hace es bajar. Y pues ahora mismo las propiedades, el mercado de casas está bastante altito porque las casas están caras, si no les miento, pero eso va a seguir creciendo, y mientras más siga creciendo, más dinero te hace básicamente, aunque no la vendas ni nada, pero tienes más, ¿verdad? Si tuvieras alguna emergencia, tú puedes vender tu casa y pues terminas con ese dinero en tu bolsillo, ¿me entiendes? Y pues nada, básicamente sí, eso. Ok. So, tú dirías que definitivamente hay una diferencia en el tipo de personas que está buscando comprar propiedades, y depende mucho de la edad, porque según lo que tú dices, esa demográfica de 20 y pico de años típicamente están buscar cosas de lujo en tu ojo, ¿verdad? No en mi ojo, lo que pasa es que eso, bueno, sí, básicamente eso es lo que he visto, pero sí, básicamente sí. De lo que has visto. O sea, sí, aquí tampoco discriminamos, o sea, no es que siempre sea el caso, pero de lo que has visto. Pero definitivamente estoy de acuerdo contigo en eso. Hay muchas personas que lamentablemente prefieren gastar su dinero en inversiones que no le van a dejar nada de capital. Hay cosas que definitivamente puedes invertir más para ganar más, como por ejemplo cosas que fluctúan en valor, como propiedades. También depende si hace
regateo de cualquier artículo común, como hay gente que se dedica a vender tenis, hay gente que se dedica a vender todo tipo de artículos. Pero lo que más ves es eso, las propiedades para quien tenga el capital para moverlo, ¿verdad? Tienes que tener un cierto capital. Pero ¿cómo tú llegas a tener ese capital? Ese capital lo puedes tener mediante adquisición. Y típicamente lo que ves es eso, gente que simplemente invierte su capital en cosas que no le van a dar ingresos. Mientras tanto, yo diría que la mejor manera de poder conseguir ese capital, esos chavos, para poder hacer ese tipo de inversión, ¿verdad? A quien le interese. Porque yo pienso que es un mercado muy valioso, ¿sabes? Es muy importante también. Sin el mercado de bienes raíces, tú no tuvieses casa donde vivir. Y la panadería donde vas a desayunar todos los días no existiese, porque eso es un local de negocio, eso también tiene que ver con propiedades. Y sí, es un mercado muy importante que para quien le interese puede ir, porque, ¿sabes? Definitivamente hace un impacto. Es una posición que hace mucho impacto porque sin las propiedades la gente no vive. Literalmente. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que yo pienso que las inversiones, como tú dijiste, son muy importantes. ¿Y qué uno puede hacer para conseguir el capital, el dinero, para poder hacer esas inversiones? Invertir. Invertir no solamente en el tiempo para involucrarte en el mercado, sino también hacer las conexiones correctas. Y yo diría que tiene que ver mucho también, es igual que la inversión en la bolsa de valores. Mientras más temprano empiece es mejor. Porque toma por ejemplo ese ejemplo que dijiste, la persona común de 20 y pico de años que no está enfocada en hacer inversiones para ganar más, sino que son gastos de lujo. Yo diría que si esa misma persona coge ese capital y en vez de gastarlo en ese lujo, lo invierte en cosas que sí le busquen más valor y más ingreso, pues pueden utilizar eso en el futuro, ¿sabes? Para poder conseguir eventualmente chavo suficiente para invertir en el mercado de bienes raíces. Pero sí, eso depende mucho de la edad. Y por eso te pregunto, Cristian, ¿a qué edad tú recomiendas, a quien le interese, que la gente comience a pensar en comprar propiedades? Pues legalmente no puedes hacer nada hasta los 21 años. Porque al menos que tú estés casado o que estés en el Army o emancipado, no puedes comprar nada, ninguna propiedad antes de los 21 años. Y pues básicamente yo te diría, de nuevo, lo más temprano que tú puedas, lo mejor. Si tú puedes, ¿verdad? Si tú invertiste tu dinero, si tú pusiste tus chavos en la bolsa de valores, pusiste tus chavos de savings en una cuenta de high yield y pues básicamente guardaste todos esos chavos todo ese tiempo, eso se sigue multiplicando hasta que llegas a tus 25 años. Ponle que tienes, ¿verdad? Por ser bajito, ponle que tienes 20,000 pesos para gastar. Tú con 10,000 de esos te puedes separar una casa, financiarla, ir tratando de financiarla. Y en 20 años, 10 años, 20 años, 10 años, tienes tu casa propia. Ya salda. A tus 30 años ya tienes una casa salda. Y eso sin contar que tú vas a seguir multiplicando ese dinero porque vas a seguir invirtiéndolo en, pues, bolsa de valores o lo que sea que quieras invertirlo. Pero después de que te deje dinero, si tú puedes comprarte propiedades y para que tengas el cash flow, pues mejor todavía, porque pues básicamente después de que tú te compras tu casa en donde tú vas a vivir, tú puedes tener casas de inversión que las remodelas y pues si las quieres flipear, las puedes flipear, que eso es comprar una casa, ponerla linda, remodelada y después la vendes por ejemplo, compraste una casa de 200,000, le invertiste 50,000 pesos y la vendiste por 350,000. Son 100,000 más o menos, porque también están los taxes de Hacienda y todas esas cosas, pero pues ya eso es otra cosa, pero como sea, te está haciendo dinero. O puedes comprarte una casa, por ejemplo. Yo conozco a alguien que se compró una casa de 67,000, 70,000 pesos reposeída. Reposeída eso es cuando, pues, los bancos, cuando tú estás financiando una propiedad y paraste de pagarla y el banco pues le hace repo a la propiedad. Pues básicamente yo conozco a alguien que compró una casa de $70,000, la remodeló
y ahora la tiene de renta, tiene 3 unidades en renta y también puso su oficina ahí. Y pues básicamente esos son, ¿verdad? Ponle que lo tiene todos a 1,200 renta, incluyendo agua y luz. Ponle que son $900 limpios porque la compró cash, porque eran $70,000. Pues son literalmente, vamos a multiplicar. Si son 900 pesos mensuales limpios por 12, serían matemáticas, 108,000. 108, no, $18,000. Que si tú tienes una casa que tú tienes 3 unidades, que te hacen $900 cada una, limpio, incluyendo agua y luz y todo, limpios porque no la financiaste, la compraste cash. Son $2,700. 2 millones. No, 2,700. Espérate, si 900. Si cada unidad es 900,000. No, $900. Ah, ok. Renta. Perdón, sí. No, $900, sí, 2,700 por 12. Eso es matemática, no la quiero hacer ahora mismo, pero... 900 por 12, eso es. No, sí, lo puedo calcular, pero no quiero hacerlo. Pero el punto es que es mucho dinero. Vamos a usar la calculadora. Tranquilo, Yo lo voy a buscar. Son $32,400 anuales. Anales. Lo tenía que decir, mala mía. Ok, voy de nuevo con los dos. Ok, son $32,400 anuales. No, anuales. Ok. Ok, son $32,400 anuales que te estás haciendo. Y ponle si tú le invertiste $100,000 a esa casa. $32,400 por 5 son básicamente por eso, 160,000 por ahí. Básicamente. 162,000. Por eso, básicamente. Y pues, con eso ya básicamente en 5 años ya tú te hiciste lo que gastaste en la propiedad. Que pues básicamente estás multiplicando, estás printeando dinero sin hacer nada. Eso es de una propiedad. Pues, exactamente. Y por ejemplo, si tú le pones placas a la propiedad, Eso es un financiamiento, son otros 20 pesos. por eso, si tú le pones placa a la propiedad, no tienes que pagar luz, tienes que pagar nada más $14 de luz. Lo que tienes que pagar es el financiamiento de las placas, que es básicamente lo que estuvieras pagando de luz, y después de eso ya tienes placa. Ya no tienes que pagar luz. Que pues siempre es bueno invertir si puedes. Básicamente, sí. Si vas a invertir primero en la bolsa de valores para poder obviamente multiplicar tu dinero, que es lo más inteligente, pues deberías de hacer eso para luego pues ya poder comprarte tu primera propiedad para que la puedas vivir, que sea cash o sea financiada, y después sigues comprándote casita en casita, las pones decentemente lindas, las rentas y pues estás printeando dinero básicamente por hacer nada, porque ya después de que tú las rentas no estás haciendo nada. Simplemente tienes que llegar cuando, por ejemplo, cuando tienes que arreglar algo, ¿verdad? Si eres un Sí. responsable, pero sí. Sí, obviamente, pero ya eso pasa en cualquier lado. Así que básicamente, además de los arreglos que pasan de 1,000 en 100, por ejemplo, cada 4 meses tienes que arreglar algo, te está haciendo chavos de gratis, literalmente. Si te compras una casa así para inversión. Muy bueno, muy bueno. Pues sí, gracias por dar esa información. De lo que hemos visto hasta ahora, definitivamente es una inversión no solamente de dinero, sino también de tiempo. Tienes que invertir de tu tiempo en estudiar en todo esto de cómo aprender todos estos skills de venta para poder hacer este tipo de trámite. Pero no solamente es de tiempo, sino también es una inversión de espacio mental. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay muchas personas que no toman en cuenta que el mercado de bienes raíces, para participar de él como vendedor o como comprador, requiere mucho espacio mental. ¿Qué te quiero decir? Entre tomar la decisión de que
esta casa la voy a comprar porque tiene 3 baños, o esta casa la voy a comprar porque tiene una cuerda extra de tierra. Sí, 3 baños son un montón, ¿verdad? Pero ajá. Mucho ahí. Hacho que sí que. Pero ajá, yo te quiero decir que es un proceso que no todos están dispuestos a tomar. Yo diría que tírate en el mercado, porque pienso que si tomas esa oportunidad es mejor de que si no la tomas. Pero eso no es para todo el mundo, pienso yo, porque hay personas que no están dispuestas a dar esa inversión de tiempo o esa inversión de espacio mental. Pero eso soy yo lo haría, pero sé que hay personas que no. ¿Qué tú piensas, Cristian? ¿Tú piensas que las bienes raíces son un mercado para todo el mundo? Que cualquiera puede tomar ese curso, aprender esos skills y usarlo para poder meterse en el mercado, sea como comprador o vendedor? Bueno, si quieres decir la licencia, pues sí, en verdad. No solo la licencia, sino en el mercado general. Sí. Ok, pues para la licencia, sí, en verdad que sí, te vale el tiempo. Like, es una de las licencias más baratas que más dinero te puede dejar. Like, una licencia de bienes raíces, literalmente el curso vale $350 y el examen vale $400. Que eso con una renta, ya tú te la puedes hacer para atrás. Con una renta nada más. Y cuidado. Sí, y si hacen una venta, pues ya multiplicaste tu dinero. Porque normalmente, pues, las compañías de bienes raíces cobran un 5%. Y pues a los agentes, dependiendo de compañía en compañía, le dan entre un 30 a 70%. Sigue. Y pues básicamente, sí, es para todo el mundo, en verdad. Todo el mundo debería comprar si puede comprar. Porque es la mejor forma de invertir dinero. Probablemente es la mejor forma. Muy bien. ¿Tú piensas que sí, que es un mercado para todo el mundo? Ok. Mejor dicho, debería ser un mercado para todo el mundo. Ahora, no es para todo el mundo porque hay gente que no lo quiere hacer y que prefiere nada más estar rentando toda su vida. Pues ya esa es su decisión. Igual que pues otras cosas. Hay gente que decide no invertir su dinero y nada más dejarlo en su cuenta de Banco Popular con 10% de 10%, 1% de interés, que no te deja nada. Cuando lo puedes poner en otro savings y te deja más interés, o puedes ponerlo en la bolsa de valores y dejarte mucho más dinero. Pero pues eso ya es dependiendo de la persona, pero debería ser para todo el mundo. Todo el mundo debería de invertir en lo que sea que quiera invertir, sea cosas inmobiliarias, bolsa de valor, lo que sea. Después de que inviertas tu dinero, estás bien. Ok. Definitivamente interesante que todo esto del mercado de bienes raíces tiene muchos tecnicismos. Puedes ver, por ejemplo, como lo que nos acaba de explicar Cristian. Sí, es importante invertir. Eso, tenemos ese diantre, le di el micrófono. Eso es la idea básica que tenemos clara. Pero definitivamente hay otras cosas que no mucha gente considera. Por ejemplo, en qué invertir el dinero, en qué tipo de propiedad. Y también depende de en qué lugar estés en el mercado. Como por ejemplo, si tú inviertes tu capital simplemente con el dinero que metas en la cuenta, en vez de invertirlo en una cuenta que ya tenga como que intereses ahorrados, como por ejemplo lo que mencionaste, el High Yield Savings, buen provecho. Todo ese tipo de cosas depende mucho de dónde estés en el mercado. También, otro ejemplo que quiero mencionar, muchas personas, como dijiste, no pueden comprar. De hecho, este es el estándar legal, no puedes comprar propiedades, al menos en Puerto Rico, hasta los 21. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que eso es verdad, pero como todo en la vida, siempre hay formas que puedes como que ajustarte para cuando llegues a los 21, llegues a una posición más allá. Como por ejemplo, hay gente que ya tiene propiedades, ya que ya tienen mucho más de 21 años, padres de hijos interesados, por ejemplo, y que pueden tener a sus hijos como beneficiarios de una propiedad. Y ya cuando cumplan los 21 pueden convertirse en un manejador de esa propiedad, alguna persona que corra o asista dentro de los arreglos, que no es como que un camino lineal, que puedes buscar formas de involucrarte en el mercado sin tener que regirte por esos estándares, ¿entiendes?
que hay mucha libertad dentro del mercado, por más que queramos pensar que se rige mucho por la demanda, como que ahora es un tiempo muy alto de comprar, o ahora no tiempo muy alto, es un disparate. Es un buen tiempo para comprar porque todo está caro, o es un mal tiempo para comprar porque todo está barato. Pero ponte a pensar, es mal tiempo de comprar porque todo está caro, la propiedad baja, y ese es el momento que debes comprar, porque todo lo que sube tiene que bajar en el mercado eventualmente. Esto sí es un mercado que sube y baja, no es como los carros, que todo es que desprecia. Pero sí, lo que quiero decir con eso es que depende en qué posición estés en el mercado, que hay mucha libertad. Pero no pienso que muchas personas entiendan eso. Pero sí, es lo mismo que en la bolsa de valores. Tienes que encontrar tu momento de entrada. Cuando el mercado tenga precios bajos para hacer tu compra. Te quiero preguntar, Cristian, ahora mismo, ¿tú piensas que es un buen momento para que los que ya están en ese mundo de ventas, de meterse en el mercado, o para ganar comisión, o para simplemente ser dueño de propiedad? ¿Por qué o por qué no? Pues en realidad, pues sí, porque yo no veo ningún detén en que el mercado vaya a bajar ahora mismo, al menos que pase una guerra o una recesión así, porque si al menos que pasen esas cosas, el mercado no va a bajar, porque la inflación sigue subiendo y no va a bajar. Es como pues la bolsa de valores, lo que estabas diciendo, puede ser que hoy esté subiendo y después mañana hoy sube 5% y después mañana baja 7.5%. Que así que Estás feliz un día y después al otro día estás feliz un día y después el otro día perdiste 80,000 pesos. Estás garete, pero ajá. Sí, pues básicamente así es como funciona, pero al final del día las cosas inmobiliarias, las casas, las propiedades, todo siempre va a volver a subir. Siempre va a volver a subir porque es algo necesario. Tú no puedes vivir sin una casa. Bueno, sí puedes vivir sin una casa, sí, pero es mucho más cómodo vivir con una casa. Y pues si eres dueño, mejor todavía, porque puedes hacer lo que te dé la gana en la casa. Puedes ponerla como tú quieras, puedes y pues sí, y puedes hacer lo que tú quieras. Básicamente en la casa, y tú eres el dueño, tú puedes rentarla, puedes hacer lo que sea, puedes dividir tu casa. Si tú quieres, puedes coger tu casa, dividirla en dos apartamentos, tú vives en uno y rentas el otro. Y estás haciendo chavos con tu casa. Eso fue lo que me pasó una vez. Una vez yo estaba viviendo en un hospedaje y eso fue lo que el tipo hizo. Sí, pero depende mucho de el tipo de arrendador que tú quieras ser. Yo viví en un hospedaje una vez que, ¿sabes lo que hizo el tipo? El tipo literalmente cogió un garaje de casa. La casa era de 2 pisos. Y la mayoría del primer piso era eso, un garaje. Que cabían como 2 carros, lado y lado. El tipo cogió eso, le puso loseta, cogió un montón de paredes de plafón y de gypsum board. Y hizo cuartitos. Eso fue lo que hizo. Eso hizo como 2 apartamentos con eso. Pero definitivamente depende del tipo de arrendador o de dueño que quiera hacer. Por eso digo que hay mucha libertad dentro del mercado, porque por más que hayan estas reglas, ya cuando tú tengas esos recursos, tú eres tu propio jefe en ese sentido. Y siento que eso es una de las cosas que atrae más personas al mercado. Y hablando de atraer personas al mercado, hay muchas personas que sí tienen ese interés. Pero sí, recuerdo que querías mencionar algo antes de seguir a la pregunta. Se me olvidó que iba a decir. Pero básicamente, ya. Por ejemplo, la casa de $70,000 que mencioné ahorita, esa casa era una casa de 3 cuartos, pero lo convirtieron en una casa con 3 apartamentos y una oficina, porque cogieron el garaje, como tú dijiste, y lo cerraron con una pared de gypsum board. Bueno, cerraron 2 diferentes formas con una pared de gypsum board. Hicieron un apartamento y está lindo. Son apartamentos lindos, incluyendo agua y luz, internet, todo. Y pues básicamente, pues sí. Y después de que tú seas un arrendatario bueno, que tú realmente quieras bregar de verdad, tú quieras hacer lo mejor por tu propiedad, porque eso es lo que deberías de hacer, porque terminas siendo malo y te termina cobrando todo.
porque te salen más caras las cosas, por querer hacer todo barato. Si lo haces bien desde la primera vez, va a seguir estando bien. Si lo haces mal, vas a tener que pagar de nuevo. Así que siempre tienes que no ser maceta, como se dice. De hecho, no solamente no ser maceta, pero sino también tienes que ser buena persona. Te explico. Gente, esta agua está bien rica, ¿tú no crees? Esta agua está wow. Pero ajá. ¿De qué depende esto? Tienes que también ser buena persona. Porque si tú tienes, por ejemplo, unas propiedades y tú le eres grosero a tus clientes, por ejemplo, eso te va a crear mala reputación. Y si tú eres en ese brand, por ejemplo, literalmente la cara de tus propiedades, tú usualmente como vendedor, tú te postras como hello, like, que tú eres quien va a ayudarte como comprador a interesar, a que te hagas interesado en comprar esa propiedad. Si yo soy un vendedor, yo tengo esa carátula de como que fulano real estate, te manejamos esta casa para que tú puedas venir a visitarla, poder sabes, tener estas visitas y poder... ¿Qué cara yo? ¿De qué yo estoy hablando? Claro, ok. Voy a revisar. Así mismo fue. Si tú eres un arrendador, tú tienes que asegurar que tú seas una buena persona. ¿Por qué? Porque si tú tienes una propiedad y le eres grosero a tus clientes, por ejemplo, pues, ¿sabes? Vas a espantar a tus clientes. Y si tú eres la cara de tu brand, por ejemplo, si yo soy el vendedor de fulano real estate que te va a presentar a ti esta casa para que a ti te interese comprarla, pues, ¿sabes? Yo tengo que saber manejarme y cuidar mis palabras y mi actitud para que a ti te interese. Yo no puedo, por ejemplo, vamos a decir que Cristian aquí está interesado en comprar la casa, decirle, mira, te voy a ser bien sincero, la luz que está ahí no sirve, a cada rato del baño están saliendo 50 ratas y sí, ¿sabes? Yo tú no la compraría, pero como estás interesado, este es mi número, dame el depósito antes del miércoles. Like, no, eso no brega así. Tienes que saber medir tus palabras y también cuidar tu actitud, porque tampoco es que Cristian va a venir a visitar la casa y yo le digo, mira, te voy a ser bien sincero, me caes mal, pero no me importa, compré la propiedad porque yo lo digo. No, eso no funciona así. Tienes que tener poder de convencimiento, eso es otra cosa. Pero sí, definitivamente son cosas que hay que considerar si quieres ser un vendedor o corredor. También están los corredores. El mercado de bienes raíces es como una cadena de posiciones. Están quienes presentan las casas que son adueñadas por las compañías grandes, banco, ¿verdad? Los bancos son típicamente quienes son dueños de las casas, o los brokers. Los dueños normalmente son dueños de por ahí. Básicamente me compré esta casa, soy el dueño, Ya lo clarificamos. Pero ajá, depende de la propiedad. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que típicamente está el vendedor, que es quien presenta esa propiedad a quien está interesado en comprarla. Luego, cuando el vendedor le vende esa casa al que está interesado, esa persona se convierte en el dueño. Y típicamente hay alguien que está por encima del vendedor y el dueño. Dueño, vendedor, corredor. El corredor es quien se encarga de manejar todo eso, ¿verdad? Lo de por encima de las propiedades. No. Ok. Básicamente, el que está por encima de todo es el dueño. Bueno. Porque el dueño, eres el dueño de la propiedad. Él puede hacer lo que le salga de donde sea. Sí, pero estamos hablando del aspecto de las ventas. Sí, por eso. De las ventas, pues no realmente. El vendedor y el corredor básicamente fungen el mismo servicio. Lo que pasa es que pues, el corredor tiene... el corredor está más alto en los rankings entre vendedor y corredor porque el corredor tiene un bachillerato de cualquier cosa, no importa que tenga bachillerato, pero tiene un bachillerato y cogió un examen más difícil y pues básicamente tiene otras cosas que puede hacer que en verdad es que ahora mismo no me recuerdo, pero pues el vendedor y el corredor hacen la misma cosa básicamente en el proceso. Tú puedes vender la casa con un vendedor o con un corredor, no importa. Después de que ni se necesita una empresa realmente detrás de ti, pero por ejemplo yo tengo una empresa detrás de mí, pero yo ahora mismo
yo estoy en un proceso de renta con un muchacho de una propiedad. Y pues yo lo estoy haciendo yo solo. O sea, yo hago el contrato, yo hago todo, y de ahí se lo envío, firma, se le entrego la llave ya. Así que no necesito un correo, lo que necesito es pues la licencia básicamente. Ok. Pues sí, depende de eso. Hay una escalera de posiciones que depende del tiempo, empeño mental y todo lo que tú le dediques a eso. Bueno, Cristian, última pregunta que te hago por el día de hoy. Hemos discutido hasta ahora todo lo que tiene que ver con el mercado, sobre lo que es, sobre cómo funciona, sobre quién se involucra en esto, que no es una cosa que sea de élite, por ejemplo, como es el ejemplo pienso yo, de la industria de finanzas, que tiene como que una barrera un poquito más alta en cuanto a quién puede entrar o no, porque ese mercado es bien competitivo. Si tú quieres entrar en finanzas como tal, en manejar dinero de forma cruda, estamos hablando de que tú tienes que declarar ese interés desde, qué sé yo, séptimo grado y tener 3 familiares que trabajen en una compañía de manejo de dinero, compañía de manejo de dinero, que forma más genérica, es una compañía de finanzas, y tienes que tener recomendaciones de tu papá, de tu abuelo, y tienes que tener 3 programas internados ya hechos, y ya en 11 grado tienes que estar haciendo visitas a los firms para hablar y entrevistar y todo ese tipo de cosas. En bienes raíces es un mercado mucho más accesible, en el sentido de que cualquiera lo puede hacer, pero hay una curva de aprendizaje que solamente los que más ventas hagan, entiendo yo, son quienes los que más atención reciben, porque mientras más propiedades tengas, más dinero vas a hacer, ¿no? Y todo tiene que ver con reputación. Es como decir en cualquier deporte, mientras más puntos metas y mientras más bolas metas en la canasta, te vas a ser reconocido como un mejor jugador de básquet. Pero el mercado es bien accesible. So te pregunto, ¿cuál tú piensas que es la forma más fácil de meterse ahora mismo para la persona común en el mercado de bienes raíces? ¿Cuál yo creo que es la forma de qué? Perdón. ¿Cuál tú piensas que es la forma más fácil de meterse en el mercado de bienes raíces para la persona común? Pues empezando rentando una propiedad, tratando de formar esa responsabilidad de tener que pagar el renta todos los meses, y a la misma vez tratando de guardar el dinero que te sobra para poder comprar tu propiedad. Y básicamente yo pienso que esa es la forma más fácil. Empiezas rentando porque básicamente si tú financias tu propiedad, lo que estás haciendo es pagando renta técnicamente, no técnicamente, pero en esencia estás pagando renta porque todos los meses tienes que pagar de tu mortgage. Tienes que pagar, por ejemplo, qué sé yo, si tu pago son 1,200 pesos, pues tienes que pagar 1,200 pesos. Que sería lo mismo si estás rentando una casa de 1,200. Lo que pasa es que en el principio das un pronto y pues es por mucho más tiempo. Perdón, mortgage es hipoteca, ¿verdad? Eso es cierto. Ya terminé. Ok, mala mía. Pero sí, ahí lo tienen. ¿Qué es el mercado? ¿Cómo funciona? ¿Quién se puede meter? Pros y contras. Y de todo eso, ¿qué se puede hacer para empezar? Bueno, pues sí, hemos tenido una conversación muy valiosa sobre lo que son las bienes raíces. Hemos aprendido mucho, incluyéndome. Hay muchas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, la distinción entre los vendedores y los corredores, y lo que son los dueños. Pero sí, una cosa de la cual no muchas personas saben, pero que más impacto hace: las bienes raíces. No, pues sí, Cristian, ¿algún otro mensaje, alguna otra palabra que le quieras dar a nuestro público, a nuestra comunidad, antes de cerrar? Guarden sus chavos. No importa si tienes una cartera Louis Vuitton, una camisa Louis Vuitton, tienes las tenis más nuevas. Al final del día, eso no importa, que al final del día estás rentando una casita de 1,500 pesos a tú tener tu propia casa. Diablo, tengo una casa de 300,000 pesos. Yo la tengo pesada, ¿me entiendes? Yo siento que es mejor tener eso que decir, diablo, tengo tenis, ¿verdad? Obviamente ya cuando tengas tu casa, haz lo que te dé la gana, cómprate lo que tú quieras, pero primero ten tu casa, en donde tú vas a vivir.
Y después si no quieres invertir en otra casa y rentarla, hacer lo que sea, está bien, pero tú por lo menos ten tu propia casa, para que tú seas tu propio dueño. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu casa. Y pues en verdad es que yo pienso que eso es lo más importante. Muy bien, muy bien. Palabras muy valiosas. ¿Verdad que estoy de acuerdo contigo en eso? Nosotros debemos aprender a ser nuestros propios jefes, nuestras propias personas dentro de lo que es el mundo de... ¿Saben? Exacto, es donde tú vives. Ay, Dios mío, no sé hablar. Es de donde basas tu vida. Tú, cuando eras pequeño, ¿de dónde salías por las mañanas a la escuela? De tu casa. ¿A dónde tú vas a quedarte si estás pasándola con un amigo en la noche? En una casa, en un apartamento, lo que sea. Cuando vas a encontrarte con un pana en un restaurante, ¿qué es eso? Una propiedad. También, todo tiene que ver con eso, las bienes raíces. Y pienso que visto un muy buen mensaje en cuanto a la importancia de manejar nuestras propias cosas, tener nuestra propia propiedad. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen ese gasto innecesario de dinero temprano en su vida cuando empiezan a ganar chavos por un trabajo común, por ejemplo, después de los estudios básicos. En cosas de lujo, mencionamos carros, carteras, ropas, etcétera, que sí son gastos de lujo, pero que a la misma vez no nos edifican, no nos añaden a nuestro carácter. Mientras tanto, tener una propiedad sí lo va a hacer. Dios nos habla sobre mantener humildad en todo lo que hagamos, y mediante el trabajo que le pongamos a este tipo de cosas que sí nos edifican, que sí son buenas inversiones, que nos dan carácter y desarrollo a nuestra persona, pienso que esa es la mejor forma de usar el dinero. Pero sí, esta conversación ha sido muy valiosa hasta ahora, Cristian. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de poder darte esta entrevista. Siento que le dimos una experiencia muy valiosa de aprendizaje a muchas personas. Pero sí, algo más que quieras decir antes de cerrar. No, en verdad yo creo que ya dije todo. Inviertan sus chavos. Muy bien, en cosas que los edifiquen, entre ellas las bienes raíces. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por escuchar Yapea con Quintero, y hasta la próxima.